El título de este mensaje dice así: Urgente, prepárate, Cristo viene. Cada día que pasa nos acercamos más a la venida del Señor a buscar a su iglesia. Las profecías se están cumpliendo y Dios sigue mostrando a través de sus hijos, grandes o pequeños, lo que sucederá en breve, por lo cual debemos estar preparados para su gloriosa venida, no entreteniéndonos con lo que ofrece el mundo o entreteniéndonos con programas sociales en las congregaciones o proyectando el futuro incierto, cuando no sabemos si el Señor vendrá hoy, mañana o dentro de 10 años. La carrera que estamos corriendo nos lleva al futuro eterno, pero debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia con paciencia, correr la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Hoy vemos, hermanos, nosotros como hijos de Dios, vemos cómo muchos hermanos se están apartando del Señor, porque están desanimados, porque por ahí el mundo les ofrece diversión, les ofrece cosas que a Dios no le agrada. Entonces, como dice en 1 de Pedro 5:8, dice que nosotros, que dice, sed sobrios y velad, porque Satanás, porque el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces, por eso el Señor nos dice que tenemos que estar preparados. Y hay algo que sucede y que no se le da la importancia, pero es un pecado tan sutil el no obedecer los mandamientos de Dios. Ahora sí vamos a la palabra de Dios. Dice en el 6:14 al capítulo 7:1 de 2 de Corintios, dice así la palabra: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muy bien. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo habló respecto de separarse de los cristianos que pecaban. Ahora él habla respecto de la separación de los incrédulos. Esta separación no era una separación de contacto por cuanto el mundo está lleno de incrédulos y sería imposible evitarlos. Más bien, la separación de los incrédulos debía ser un rechazo a la unión con ellos de cualquier tipo de alianza o de asociación que les atase. Los bueyes tienen un yugo que los mantiene juntos mientras trabajan. Es diferente que estar juntos en un corral pero sin yugo. De este modo sucede con el cristiano y con el incrédulo. Nos hallamos en el corral de este mundo, moviéndonos aquí y allá, rodeados de incrédulos. Pero no vamos a permitir que cualquier yugo nos ate a ninguno de ellos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. Hay yugos de matrimonios, hay yugos de negocios.
El yugo de matrimonio es el que causa las mayores dificultades. Un creyente peca si se casa con un incrédulo. La Biblia lo prohíbe. Pablo dijo que si un creyente tenía cónyuge incrédulo, no debía abandonarlo. Pero lo dijo de creyentes que ya estaban casados con incrédulos. Un creyente no debiera poner su cuello en el yugo del matrimonio con un incrédulo. Ello conduce tan solo a la infelicidad y a desacuerdos en el hogar. Yo les hablo así, hermanos, porque a mí me ha pasado. Ya estaba casada, hacía 30 años que estaba casada. Cuando yo me convierto, mi esposo, por supuesto que no, nada, no quería saber nada de convertirse al Señor. Así que fue bastante duro todos los años que pasaron hasta que llegamos a los 55 años de casados, cuando recién ahí el Señor fue el tiempo de Dios para él, en donde él se convirtió al Señor. Así que imagínense todos los años que fue una lucha constante. Y por eso puedo darle el testimonio de que, pero estando casados, no por eso, si el hombre dice en 1 Corintios 7, inconverso, el que no es cristiano, no se quiere separar, no se separe, dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios la tenemos que poner por obra siempre. Ser obediente a la palabra de Dios, porque las bendiciones de Dios van a estar sobre nuestras vidas. Y la victoria que el Señor nos va a dar, va a ser maravillosa. Así que, hermanos, estamos hablando también de los que no son los jóvenes, sobre todo los jóvenes, o incluso pueden ser las mujeres que han quedado solas, ¿no es cierto? Viudas. Bueno, alguien puede decir, sí, pero si me caso con él puedo ganarlo para el Señor. ¡Qué necedad! ¡Qué engaño! Si un hombre o una mujer no cree antes del matrimonio, hay muy poca esperanza de que creerá después del matrimonio. Muchas veces un creyente ha tenido que lamentar el resto de su vida por haberse casado con alguien que pretendió creer, pero que realmente no lo hizo. Esta clase de personas se arrepienten teniendo el matrimonio a la vista, pero no sienten tristeza por el pecado y vuelven a sus antiguos caminos tan pronto como ha pasado la ceremonia de bodas. Es decir, no se convirtió nunca. En el versículo 16 dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Los creyentes son el templo edificado sobre ese fundamento. Cristo es nuestro fundamento, invisible. La palabra viviente. Ellos, es decir, nosotros, somos la palabra que el mundo ve. La palabra que el mundo ve. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Somos la palabra demostrada. Dios, el mundo puede ver que nosotros, el cambio, la transformación que solamente el Señor hace, el Señor y la palabra de Dios. Dios ha prometido vivir en su templo, esto es, en nosotros. Dios ha prometido caminar en su templo, esto es, caminar en nosotros. Dios ha prometido ser nuestro Dios y ha declarado que nosotros somos su pueblo. No debe extrañar entonces que el pueblo de Dios haya de ser separado. Si el Dios Santo declara que los creyentes le pertenecen, si Él camina en ellos y vive en ellos, entonces es absolutamente necesario que nosotros o que ellos no toquen lo inmundo. 2 Corintios 6:17. Nos habla de la separación del mal. Salid, apartaos, no toquéis, subrayan lo apremiante y definitivo de la acción indicada. Si hemos de ser recibidos por Dios y si hemos de ser hijos e hijas del Dios Todopoderoso,
No podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, con la injusticia, con las tinieblas, con la infidelidad, con los ídolos o con Belial. El creyente es como un bote en el agua. Mientras el agua no entre en el bote, todo está bien. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Mientras el mundo nos introduzca a nosotros, mientras permanezcamos separados del mundo, aun cuando estemos en él, todo está bien. En el 6:17 dice, apartaos. Hace referencia al matrimonio y a las alianzas comerciales o a cualquier otro tipo de asociaciones que pudiera comprometer nuestro testimonio. Puesto que tenemos tales promesas, dice en el 7:1, Pablo expone con toda claridad que no se pueden reclamar las generosas promesas de Dios en 6:16 hasta el 18, sin llevar una vida separada y santa. Por eso hay algunos que han perdido su alegría en Cristo. Juan 15:11. Han perdido la protección divina. Juan 17, 12 y 15. Las respuestas a las oraciones. Juan 15, 7 y 16. Y la percepción de la presencia paternal de Dios. Juan 14, 21 y 23. Entrar en amistad con el mundo es perder la presencia y las promesas de Dios. Hay 3 declaraciones significativas en este primer versículo. Limpiémonos, contaminación de carne y de espíritu y perfeccionando la santidad. Limpiémonos. ¿El cristiano puede limpiarse? Sí. En la misma manera en que puede ocuparse en su salvación, Filipenses 2:12, dice que tenemos que cuidar tenemos que estar ocupados cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Esto es, Él conoce la fuente de salvación y se vale de ella. No podemos salvarnos a nosotros mismos, pero sabemos quién puede salvarnos. De modo que por recurrir a aquel que tiene la respuesta para nuestro problema, nos salvamos. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado en el momento de la salvación y en todos los días de la vida del creyente. ¿Cómo limpiarnos? Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Cada noche, hermanos, cada noche hay que hacer como un examen de cómo hemos vivido durante el día. Y siempre hay algún pecado, algo que cometimos, hay que limpiarnos. Tenemos que limpiarnos, confesar y pedirle el perdón a nuestro Padre. Contaminación de carne y de espíritu. Sabemos que existe algo como contaminación de la carne, pero también el espíritu puede contaminarse. Miremos los pecados mencionados en Gálatas 5, 19, 21. Se les llama obras de la carne, pero muchas de ellas conciernen a la mente y no al cuerpo. La mente es el canal por medio del cual se expresa el espíritu y la contaminación del espíritu. La constituirían los pecados de la mente. Son más que los pecados del cuerpo y son tan malos como esos. Ahora vamos a mirar, dice, pecados de la carne, en Gálatas 5, 19, 21. Pecados de la carne son 8. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, contiendas, homicidios, borracheras, orgías. Ahora veamos los pecados del espíritu que menciona en Gálatas 5, 19 al 21. Son 9: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, herejías, envidias. Perfeccionando la santidad.
La santificación es progresiva. Hay ciertos pecados que el creyente deja de una vez cuando es salvado. Hay otros pecados, particularmente los del espíritu, con los cuales él lucha hasta conquistarlos. Cuesta desembarazarse de las enemistades y de la envidia. No resultan tan fáciles de dejar como el adulterio y la borrachera, pero son tan malos como ellos. Por consiguiente, el creyente debe trabajar constantemente perfeccionando la santidad. Todas las cosas son posibles con Dios. El creyente debe trabajar en perfeccionar su santidad. Debiera rendirse al Espíritu Santo de modo que la voluntad predeterminada de Dios pueda ser hecha en él. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Perfeccionamos nuestra santidad mediante la comunicación con la palabra viviente, con Jesucristo. Perfeccionamos nuestra santidad mediante obediencia a la palabra escrita, la Biblia. Nuestra santidad es posible tan solo si nuestra conducta está basada en el adecuado fundamento que es Cristo. Luego dice en el capítulo 7:1 de 2 de Corintios, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué significa el temor de Dios? Es la traducción de yare, reverencia, respeto, honor al Señor. El hecho de que Job se apartaba del mal indica que sabía lo que era ser continuamente victorioso en la vida espiritual. Si queremos tener una vida espiritual victoriosa, debemos tener temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Reverencia, respeto y darle el honor al Señor. Muy bien, llegamos a la conclusión. Las promesas de Dios se harán realidad en mi vida cuando yo aplico la palabra de Dios a mi vida. El Señor dice, si me aman, mi palabra van a guardar. Juan 14, 15 y 23. Es decir, obedecemos a sus mandamientos. En Job 28, 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. El temor y la reverencia a Dios son fundamentales para la relación del creyente con Dios. El temor del Señor hace que los creyentes se preocupen y pongan sobre aviso para no ofender a su santo Dios. Sin ese fundamento no hay verdadera sabiduría y ninguna experiencia redentora resistirá la prueba del tiempo y de la tentación. La decisión de vivir la vida cristiana victoriosa es el temor de Dios, la obediencia a su palabra y a sus mandamientos y cada día consagrarnos al Señor, apartándonos del mal para que cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, vayamos con Él. No nos quedemos. Por eso, urgente, como sale en la televisión, cuando van a dar una noticia importante, urgente, preparémonos, Cristo viene. Que el Señor los bendiga.